Patogénesis, manifestaciones clínicas y diagnósticos de absceso cerebral. Un absceso cerebral es una colección focal dentro del parénquima cerebral, la cual puede venir o puede ser secundaria a una complicación de varias infecciones, trauma o cirugía. Patogénesis. Una bacteria puede invadir el cerebro ya sea por diseminación directa o a través de diseminación hematógena. La, la diseminación directa cuenta cerca del 20 al 60% de los casos. La diseminación bacteriana típicamente causa múltiples lesiones. Diseminación directa. La diseminación directa de un microorganismo o de un organismo de un sitio contagioso usualmente causa un solo absceso cerebral. Diseminación directa. La diseminación directa de organismos de un sitio contiguo usualmente causa un solo absceso cerebral. La infección primaria que puede directamente diseminarse a la corteza cerebral incluye otitis media, subaguda o crónica y mastoiditis. Esto es una diseminación desde el lóbulo temporal y el cerebro. Lóbulo temporal inferior. Diseminación al lóbulo temporal inferior y el cerebelo. Aparte de esto, desde los senos etmoidales o frontales. En esta hay una proliferación de los microorganismos a los lóbulos frontales y infecciones dentales. Usualmente hay una diseminación a los lóbulos frontales también. La erotitis media de la mastoiditis y la otitis crónica aguda, media crónica o subaguda, la diseminación o la propagación de las bacterias es hacia el lóbulo temporal inferior y al cerebelo. El absceso cerebral como una complicación de infecciones, eh, infecciones del oído ha disminuido frecuentemente, especialmente en países desarrollados. Por contraste, los accesos cerebrales eh, han aumentado con respecto los accesos cerebrales provenientes de las infecciones de los senos se mantienen con una consideración importante tanto en adultos como en niños. Las heridas de bala, lo- las heridas de balas en el cerebro pueden resultar en un tejido necrótico y dejar fragmentos metálicos que pueden servir como nidos de infección. Nidos de infección. Otros cuerpos extraños que han sido asociados con accesos cerebrales incluyen, por ejemplo, la punta de un lápiz alojada en el ojo. Y también, y también los dardos de césped, los dardos de césped. Los restos de césped.
En estos casos, los abscesos cerebrales pueden desarrollarse muchos años después de la lesión. En adición, un absceso cerebral puede ocasionalmente resultar de un trauma facial. Los abscesos cerebrales pueden también complicar, pueden ser también complicados o complicaciones de procesos neuroquirúrgicos. El desarrollo de un absceso cerebral después de una neurocirugía podría ser, tardío. Por ejemplo, en un reporte de 2 casos de abscesos cerebrales seguidos de una cirugía de un shawarma vestibular, eso también se llama neuroma acústico. Un paciente desarrolló unos hallazgos sutiles 3 meses después de la cirugía. El segundo presentó con convulsiones 15 meses después de la cirugía original, la cual podría ser complicada, la cual fue complicada por meningitis con pseumonas aeruginosa. Bueno, la diseminación hematógena. Los abscesos cerebrales asociados con bacteriemia usualmente resultan en múltiples abscesos, que son más comúnmente localizados en la distribución de la arteria cerebral media. Los abscesos eh, de usualmente los abscesos usualmente se forman en la unión de la materia gris y la materia blanca, donde microinfartos dañan la barrera hematoencefálica. Las condiciones que pueden llevar o precipitar para una propagación hematógena de un absceso en el cerebro incluyen infecciones pulmonares crónicas, tales como abscesos pulmonares y empiema, eh, frecuentemente en huéspedes con bronquiectasias o fibrosis quística, lesiones en la piel, infecciones pélvicas, infecciones intraabdominales, dilatación esofagal y esclerosis endoscópica de las varices esofágicas, endocarditis bacteriana, que puede complicar los abscesos cerebrales. Los abscesos cerebrales son complicaciones del 2 a 4% de los casos, y enfermedades cianóticas congénitas del corazón, más comúnmente en niños. También derivaciones intrapulmonares de derecha a izquierda en pacientes con malformaciones arteriovenosas pulmonares. Hasta un 10% de los pacientes con malformaciones arteriovenosas pulmonares desarrollan absceso cerebral. Sitios no primarios o condiciones subyacentes que pueden ser identificadas en 20 al 40% de los pacientes con, con acceso cerebral depende sobre las series. Depende sobre la serie. Por ejemplo, la localización del absceso cerebral refleja el sitio de la infección primaria, que puede diseminarse o propagarse a la corteza cerebral. La localización en el cerebro en orden de frecuencia decrecientes es la siguiente: lóbulos frontal o temporal,
lóbulo frontal y parietal, lóbulo parietal, lóbulo cerebral, lóbulo occipital. Hay, podría haber características de bacterias que contribuyen a la patogénesis de sesos cerebrales, aunque esto no ha sido extensivamente explorado. Entonces, patología. El tejido dañado es primariamente causado por por la, por la respuesta aguda inflamatoria del huésped. Esta que se da secundaria a la invasión del patógeno. Los cambios histológicos depende de la edad y de la infección. Los cambios histológicos dependen sobre la edad o el tiempo de la infección. La lesión temprana, primeramente de 1 a 2 semanas, es pobremente demarcada y es asociada con edema localizado. Hay evidencia de inflamación aguda, pero no de necrosis de tejido. Este estado temprano es comúnmente llamado cerebritis. Después de 2 a 3 semanas, la necrosis y la liquefacción ocurren y la lesión se rodea de una cápsula fibrótica. Eh, un, un, una comprensión o un entendimiento de la patología del acceso cerebral es importante para la interpretación de las tomografías y las resonancias magnéticas. Ahora hablaremos de la microbiología. Las causas más frecuentes de accesos cerebrales son Streptococcus y Staphylococcus especies. Entre esas especies, Streptococcus viridans y Staphylococcus aureus son los más comunes. Aquí hay una tabla. La tabla muestra accesos cerebrales, causas de accesos cerebrales en un metaanálisis de 9.699 pacientes en 123 estudios. Entonces, cultivos positivos monocrobianos. Esta tabla no es importante. Casos de reporte en estudios retrospectivos largos implican una amplia variedad de organismos, así como la causa de accesos cerebrales. Los patógenos envueltos difieren dependiendo del sitio de la infección primaria, la edad del paciente, con casos de serie reflejando diferencias en el organismo infectante entre niños y adultos y el estado inmune del paciente. Los pacientes inmunocomprometidos pueden tener una amplia variedad de organismos, incluyendo hongos como etiología de accesos cerebrales. Así, las especies bacterianas más común en individuos inmunocomprometidos. Así, la especie bacteriana es la más común en individuos inmunocomprometidos. Los organismos o el organismo recuperado de accesos cerebrales frecuentemente proveen una clave acerca del sitio primario de infección y algún potencial diagnóstico oculto o una condición subyacente en el huésped. Entonces, curso de infección. Las siguientes cursos de infección son asociados con específicos microorganismos. Entonces, senos paranasales, Streptococcus especies, especialmente Streptococcus milleri, Haemophilus influenza, Bacteroides especies y Fusobacterium especie. Curso odontogénico, Streptococcus especie, Bacteroides especie, Prevotella especie, Fusobacterium especie, Haemophilus especie. Curso otogénico,
enterobacterias, Streptococcus especies, Pseudomonas aeruginosa, Bacteroides especies. Pulmones, Streptococcus, Fusobacterium especies, Actinomyces especies. Tracto urinario, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter especies. Trauma penetrante de la cabeza, Staphylococcus aureus, Enterobacter especies, Clostridium especies. Procesos neuroquirúrgicos, Staphylococcus aureus, Streptococcus especies, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter especies. Endocarditis, Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus. Malformaciones congénitas del corazón, especialmente shunts. Shunts es un marcapaso, una derivación o shunt se traduce como derivaciones. Derivación de derecha a izquierda. En estas es Streptococcus especies. Ahora hablaremos de los patógenos anaeróbicos. Las bacterias anaeróbicas son comúnmente constituyentes en los abscesos cerebrales. Estos organismos generalmente se originan de la flora normal en la boca y es comúnmente asociadas con abscesos cerebrales solitarios. Y son comúnmente asociados con abscesos cerebrales solitarios, originados de infecciones otorrinolaringológicas. Originarios de infecciones otorrinolaringológicas. Sin embargo, infecciones intraabdominales o pélvicas pueden ocasionalmente conllevar a bacteriemia con organismos anaeróbicos, cuyas semillas, cuya siembra, los cuales pueden sembrarse en la corteza cerebral. Los anaerobios en dichos casos usualmente reflejan una flora colónica o del tracto genital femenino. Vamos a ver qué dice acá. Los anaerobios en tales casos generalmente reflejan la flora del tracto genital colónico o femenino. Los anaerobios más frecuentes cultivados de un absceso cerebral incluyen Streptococcus anaerobius, Bacteroides especies, incluyendo Bacteroides fragilis, Probeta melaninogénica, Cutibacterium, formalmente llamado Propionibacterium, Fusobacterium, Eubacterium, Veillonella y Actinomyces. Reacción en la cadena de la polimerasa ha identificado Methanobrevibacter oralis y menos frecuentemente Methanobrevibacter smithii en abscesos cerebrales. El rol de estos organismos en la patogénesis de enfermedades requiere una investigación futura. Patógenos aeróbicos. Los cocos aeróbicos gram positivos también son frecuentemente cultivados o encontrados en los abscesos cerebrales. Incluyen Streptococcus viridans, Streptococcus milleri, Streptococcus microaerofílico, Streptococcus pneumoniae, que es raro, Streptococcus pyogenes, más común en niños, y Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus es un patógeno frecuente en abscesos cerebrales seguido de trauma o un proceso neuroquirúrgico. Los casos de Staphylococcus aureus
adquirido en la comunidad, Staphylococcus aureus adquirido en la comunidad meticilino resistente en excesos cerebrales ha sido descrito. Streptococcus milleri, también llamado Streptococcus anginosus, es particularmente común. Este organismo posee enzimas proteolíticas que predispone a necrosis del tejido y la formación de abscesos. Raramente las cepas gram positivas de Rhodococcus equi ha sido asociado con absceso cerebral, primariamente en pacientes inmunocomprometidos, pero también en un reporte de pacientes inmunocompetentes. Las cepas gram negativas de aeróbicos, las cepas de aeróbicos gram negativas pueden recuperarse en un absceso cerebral seguido una neurocirugía o un trauma. O cuando hay una infección otogénica está en curso. Cuando una cepa gram negativa es aislada, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas especies, Escherichia coli y Proteus especies son los más comunes. Patógenos menos comunes incluyen Haemophilus aprophytus, subsecuentemente llamado Agretibacter aprophytus y Agretibacter paraprophilus. Cierro paréntesis. También Actinobacillus actinomycetencomitans. Actinobacillus actinomycetencomitans. Abro paréntesis, subsecuentemente llamado Agregatibacter actinomycetencomitans. Cierro paréntesis. Salmonella y Enterobacter especies. Los abscesos cerebrales por Klebsiella pneumoniae con o sin meningitis pueden ocurrir como una manifestación de una infección metastásica que es asociada con abscesos primarios en el hígado adquiridos en la comunidad, abscesos hepáticos. Este síndrome es primariamente visto en el suroeste de Asia, particularmente en Taiwán. Este desorden no lo vamos a hablar ahora mismo. Huéspedes inmunocomprometidos. El rango de organismos particularmente patógenos oportunistas es considerable ampliamente en huéspedes inmunocomprometidos con absceso cerebral. Toxoplasma gondii puede reactivarse por un sistema de respuesta mediada por células Toxoplasma gondii puede reactivarse cuando el sistema de respuesta mediada por células, el sistema de respuesta inmune mediada por células se ve comprometido. Listeria puede resultar en un solo o múltiples abscesos cerebrales o abscesos del tallo cerebral, particularmente en pacientes que reciben corticosteroides. La mortalidad es 3 veces mayor en pacientes con listeria, así como con aquellos comparados con absceso cerebral causado por otra bacteria. Nocardia asteroides es comúnmente un organismo sólido, un organismo del suelo, perdón, un organismo de la tierra. Puede entrar al sistema sanguíneo vía pulmonar y sembrar sus cepas en la corteza cerebral. Aspergillus, Cryptococcus neoformas y Coccicoides immitis
también pueden entrar a través de los pulmones y subsecuentemente invadir la corteza cerebral. Otros patógenos del género fungi pueden causar deseo cerebral en el huésped inmunocomprometido, los cuales incluyen Candida species, eh, el hongo que tal vez más el hongo que causa mucormicosis, Candida species, el hongo que causa mucormicosis. ¿Qué es mucormicosis? Es una infección micótica de los senos paranasales, el cerebro y los pulmones. Candida species, mucormicosis. Eh, Cladosporium trichoides, Curbularia especie, Fusarium y otros. Las infecciones por hongos del cerebro usualmente resultan en múltiples accesos cerebrales y su resultado usualmente es pobre. Su resultado no, el final de la enfermedad a veces de más el pronóstico es pobre. Pacientes con infección por VIH. Individuos infectados por virus de la inmunodeficiencia humana frecuentemente desarrollan infecciones en la corteza cerebral. El diagnóstico diferencial de las infecciones del sistema nervioso cerebral en pacientes con infecciones por VIH no se va a hablar en este momento. Inmigrantes. Pacientes son los más comunes de etiología. O sea, los pacientes con la etiología más común usualmente en pacientes que antes vivieron fuera de los Estados Unidos es cisticercosis dado a Taenia solium. La infección de Taenia solium causa 85% de las infecciones cerebrales en Ciudad de México. Otros parásitos que pueden causar accesos cerebrales o infecciones incluyen entamoeba histolítica, Schistosoma japonicum y Paramimus species. Accesos por salmonela también han sido descritos en viajeros. Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas de un acceso cerebral tiende a ser no específicas. Por ejemplo, la triada clásica de dolor de cabeza, fiebre y déficit neurológico focal es presente solamente en el 20% de los pacientes con accesos cerebrales en la admisión. Esto puede resultar en un retraso para establecer el diagnóstico. El diagnóstico hecho, el diagnóstico es realizado en un promedio de 8 días después del inicio de los síntomas. Un número de otras infecciones y entidades no infecciosas es diagnósticos diferenciales de acceso cerebral. Aquí tenemos otra tabla, la tabla 2. Entonces, diagnóstico y diferencial de acceso cerebral. Empiema epidural y subdural. Trombosis séptica del seno dural. Aneurisma micótico cerebral. Émbolo séptico cerebral con infarto asociado. Encefalitis aguda focal necrotizante, más común dada por virus de herpes simple. Tumores metastásicos o primarios del cerebro y meningitis piogénica o piógena. Síntomas. Dolor de cabeza es el síntoma más común de un acceso cerebral, ocurriendo el 69%, aunque este también es el más común, la queja común la queja médica más frecuente. El dolor es usualmente localizado al lado del acceso y su inicio puede ser gradualmente o súbito. El dolor tiende a ser severo y no mejorar con analgésicos. En pacientes con enfermedad cardíaca, cianosante y dolor de cabeza, el acceso cerebral puede siempre ser considerado.
En pacientes con enfermedad cardíaca cianosante y dolor de cabeza, un acceso cerebral debe ser siempre considerado. Rigidez de nuca. Rigidez de nuca ocurre en 15% de los pacientes con acceso cerebral. Esta queja Esta queja más comúnmente asociada con accesos del lóbulo occipital o un acceso que ha sido drenado en los ventrículos laterales. Con respecto a los cambios en el estado mental, letargia que progresa a coma es indicativo de un edema cerebral severo y es un signo de pobre pronóstico. Los vómitos generalmente se desarrollan en asociación con incremento de la presión intracraniana. Examen físico. Fiebre no es un indicador confiable de acceso cerebral, ya que solo 45 a 53% de los pacientes tienen este signo. Déficit neurológico focal es observado en cerca del 50% de los pacientes y generalmente ocurre días a semanas del inicio del dolor de cabeza. Aquí está la tabla 3, vamos a ver qué dice. La tabla 3 dice, déficit neurológico en accesos cerebrales por localización. Cuando está comprometido el lóbulo temporal, lo que se ve es una afasia de Wernicke. También cuando está comprometido el lóbulo temporal se ve una cuadranopsia homónima superior. Y también se ve una leve debilidad de los músculos contralaterales de la cara. Cuando está el lóbulo frontal comprometido, se puede ver, por ejemplo, convulsiones, disturbancias en el juicio, disturbancias en el juicio. Aparte de eso, podemos ver somnolencia, inactividad o falta de atención, juicio perturbado, una cosa que nosotros llamamos mutismo. El mutismo es silencio voluntario o impuesto que tiene una persona. Mutismo. Aparte de eso, por ejemplo, también podemos ver hemiparesia contralateral en pacientes con accesos grandes y presencia de ciertas cositas o cosillas como reflejos de agarre, reflejos de succión y reflejos de hociqueo. Cuando el paciente tiene comprometido el lóbulo parietal, hay un daño en la sensación de posición, también daño entre dos puntos de discriminación y estereognosis, daño en la estereognosis. También hay convulsiones motoras y sensoriales focales. Puede haber una mianosia homónima y daño en nistagmo optocinético. Nistagmo optocinético dañado. Nistagmo optocinético deteriorado. Cuando el cerebelo está dañado, hay un compromiso del cerebelo, lo que se ve es una ataxia, se ve nistagmus. Con respecto a nistagmus, lo que es más grueso en la mirada hacia la lesión. Y también hay un temblor, se puede ver un temblor. Este temblor, la característica principal es que es una incoordinación ipsilateral de movimientos de brazos y piernas con temblor de intención.
Cuando es el tallo cerebral, ahí se puede ver una debilidad facial y disfagia. También una parálisis de otros cráneos, de múltiples cráneos. Una parálisis de múltiples nervios craneales y una hemiparesia contralateral. Bueno, las convulsiones pueden desarrollar, siguiendo, las convulsiones se pueden desarrollar en 25% de los casos y pueden ser la primera manifestación de un absceso cerebral. La convulsión de gran mal o gran convulsión o gran mal, como le dicen, es particularmente común en los abscesos frontales. Los déficits del tercer y sexto par craneal indican un aumento de la presión intracraneal. Papiledema es una manifestación tardía de un edema cerebral y usualmente toma varios días para desarrollarse. Este hallazgo es observado en solamente o aproximadamente 25% de los pacientes. Diagnóstico. En el contexto de síntomas focales, ejemplo, dolor unilateral o signos, ejemplo, déficit de un nervio craneal unilateral, hemiparesia o el hallazgo de papiledema, una punción lumbar está contraindicada. Descomprensión del líquido cerebroespinal puede disminuir la descomprensión de la presión del líquido cerebroespinal debajo del tentorio es asociado con edema cerebral asimétrico, resultando en una herniación del tallo cerebral en 1.5 a 30% de los casos. La TAC sin contraste, la TAC con contraste, o la resonancia magnética deben ser realizadas antes de la punción lumbar en estas circunstancias para excluir una lesión cerebral focal. En pacientes que se presenten agudamente o en quienes una meningitis es sospechada, hemocultivos deben ser tomados. Son positivos en 15% de los casos y la terapia empírica puede ser iniciada antes de la TAT o la resonancia magnética. Si los estudios son negativos, la punción lumbar puede ser entonces realizada. Vamos a hablar de la TAT. La TAT o la tomografía computarizada no es tan sensitiva como la resonancia magnética para el diagnóstico de absceso cerebral, pero frecuentemente puede ser obtenida más fácilmente en las emergencias. Cuando se busca por un absceso cerebral, este estudio debe ser realizado con contraste, con un agente de contraste. Las lesiones son diferentes, tienen diferentes apariencias dependiendo de la edad o del tiempo. Dice age, upon its age. Vamos a ver cómo traduce esta vaina. A su edad, dependiendo a su edad. La cerebritis temprana aparece como un área irregular de baja densidad que no realza la inyección del método de contraste. Como cerebritis, como la cerebritis evoluciona, la lesión se enlarga con un delgado y difuso anillo que se realza o se mejora siguiendo la inyección del medio de contraste. El anillo de contraste engrandecido representa un quiebre, un breakdown, o sea, una descompostura, un desglose, una ruptura, un quiebre
de la barrera hematoencefálica y el desarrollo de una cápsula inflamatoria. El scan de precontraste revela, revela un área, un área débil o pálida, un área pálida de alta densidad que rodea eh, el que rodea la exploración precontraste revela un área débil de mayor densidad que el cerebro edematoso circundante en el momento en que la lesión ha madurado y se encapsula. El estudio de contraste para estas lesiones tardías demuestra un anillo delgado que puede no ser uniforme en grosor y frecuentemente menos prominente a nivel medial o en la superficie ventricular. El cual frecuentemente o a menudo es menos prominente en la superficie media o en la sustancia blanca, en la superficie media o ventricular en la sustancia blanca profunda, donde se reduce la vascularización. Resonancia magnética. Imagen de resonancia magnética. La imagen de resonancia magnética debe ser realizada con gadolinio. Este agente incrementa la intensidad de T1 y causa más prominencia o mejoramiento de las lesiones que la tomografía de TAC. La resonancia magnética debe ser realizada en todos los pacientes con acceso cerebral, porque comparado con el acceso con la TAC, la resonancia magnética es más sensitiva para la cerebritis temprana, es más sensitiva para detectar lesiones satélites, más precisa para estimar la extensión de la necrosis craneal, el realce del anillo y el edema cerebral, y se ve una mejor visualización del tallo cerebral. La difusión La resonancia magnética ponderada por difusión es capaz de diferenciar las lesiones que mejoran el anillo debido al acceso cerebral de las lesiones neoplásicas. Los accesos suelen ser hiperintensos, abro paréntesis, lo que indica una difusión restringida característica de los materiales viscosos como el pus, cierro paréntesis, mientras que las lesiones neoplásicas son hipointensas o muestran una hiperintensidad variable menor que la intensidad observada con un acceso. Función lumbar. Como se discutió, este test está contraindicado en pacientes con signos focales neurológicos. Sin embargo, una punción lumbar ha sido inadvertidamente reformada en varios casos. En un estudio de 65 pacientes con accesos celulares quienes se realizó punción lumbar,
los patrones del líquido cefalorraquídeo fueron variables. El nivel medio de proteína fue 250 miligramos por decilitro con un rango de 90 a 425 miligramos por decilitro. El nivel medio de glucosa fue 39 miligramos por decilitro con un rango de 11 a 58 miligramos por decilitro. El nivel medio de conteos de células blancas fue 4.407 células por microlitro, con un rango de 80 a 5.006 por rango de microlitro. Raramente la fórmula o los hallazgos en el líquido cefalorraquídeo imitan una meningitis bacteriana o recuerdan una meningitis bacteriana, la que indique ruptura de acceso dentro de los ventrículos, la cual indicaría ruptura del acceso dentro de los ventrículos. Cuando esto ocurre, el conteo de polimorfonucleares puede estar tan alto que puede llegar a los 150.000 células por microlitros con acompañamiento de hipoglicorraquia y un elevación de las proteínas. En pacientes con presumida meningitis quienes responden pobremente a antibióticos, la resonancia magnética puede ser realizada y puede revelar un acceso o un insospechado acceso cerebral que ha sido roto dentro de los ventrículos. Cultivo. Los especímenes obtenidos de LATAT LATAT estereostática guiada para aspiración o cirugía deben ser enviados para estudio de gran anaeróbico, aeróbico, micobacterias y cultivo para hongos. En adición, tinciones especiales incluyendo ácido incluyendo tinción ácida para micobacterias, o tinción ácida para nocardias modificada y tinciones para hongos podrían ser realizadas con el objetivo de la identificación del agente etiológico. Serología. Pacientes con riesgo de accesos cerebrales parasitarios pueden tener serología sanguínea o los pacientes con riesgo de acceso cerebral parasitario deben recibir una serología de sangre y un líquido cefalorraquídeo para realizar un diagnóstico. Los anticuerpos antitoxoplasma y inmunoglobulina G en sangre, los anticuerpos anticistecercos en muestras de líquido cefalorraquídeo pueden ayudar en el diagnóstico de Toxoplasma gondii y las infecciones por neurocitocicosis respectivamente. Histopatología. El diagnóstico definitivo de acceso cerebral y frecuentemente la identificación del agente etiológico es hecho por examinación patológica del tejido cerebral obtenido por la biopsia cerebral. Secuencia 16S ribosoma. En este estudio, veamos. En 3 estudios, la amplificación de reacción de cadena de la polimerasa del ADN ribosomal 16S aumentó el número de especies bacterianas aisladas en los accesos cerebrales en comparación con el cultivo estándar. Varias especies no habían sido identificadas previamente. Se requerirán estudios adicionales para determinar la importancia de la identificación de estas bacterias recientemente identificadas asociadas con acceso cerebral.